en ex hacienda Ojo de Agua, ubicada en el municipio de Tecámac, Estado de México. Fue construida en el siglo XVI a las orillas del lago de Jaltocán, en el asentamiento indígena de Ameyalco. En el siglo XVIII fue monasterio y convento de los dominicos. Destacó por su actividad ganadera y agrícola. A finales del siglo XIX fue una hacienda de intercambio comercial y en tiempos de la Revolución Mexicana llegó a ser cuartel de Emiliano Zapata. Tras tener diversos dueños, en 1968 se urbaniza y se queda únicamente el casco de la hacienda, en donde actualmente se realizan actividades culturales, artísticas y deportivas. Tenemos que esta hacienda fue fundada alrededor del año 1585 en la antigua zona conocida como Ameyalco, es decir, su nombre proviene del derivado de lugar donde emana el agua. Tenemos que estas tierras en ese entonces eran unas tierras principalmente conocidas por tener muchos manantiales y ser muy fértil. Era muy sustentable para lo que era la agricultura y la ganadería. Es por eso que esta se fundó con ese enfoque, con un enfoque en la agricultura y la ganadería. Tenemos que en ese entonces la hacienda no era tan productiva como lo fue en la época del Porfiriato. Es por ello que sus principales producciones se dedicaban a lo que era el autoconsumo y a lo que era llevar ciertos recursos a lo que eran zonas cercanas, más no se enfocaban en exportar a gran nivel a lo que era la zona capitalina, que era la Ciudad de México. Posteriormente tenemos que esta zona estaba principalmente sustentada por lo que eran las personas que laboraban aquí, que eran trabajadores acasillados, que eran conocidos en ese entonces. Tenemos que estos trabajadores principalmente se caracterizaban porque estos tenían más que nada pagos en especie. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas dependían más de lo que era la hacienda y del patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas dependían de que se les diera algún techo donde vivir y comida en el día a día, y de cierta manera en pagos en especie, más no se les llegaba a pagar de cierta manera con dinero, sino que eran más estos pagos que se realizaban debidamente en especie. También tenemos por otra parte a lo que eran los jornaleros. Estos trabajadores se dedicaban principalmente a llegar en determinadas fechas en las que se tenía que cosechar, ya sea lo que era maíz, avena, cebada y hortalizas. Es por ello que esta hacienda fue caracterizada principalmente con este enfoque de agricultura y ganadería. De cierta manera tenemos que este fue uno de sus principales propósitos para que fuera fundada. Tenemos que también se fundó muy a un lado de una capilla, ya que en ese entonces lo que era la cultura religiosa o la religión católica estaba muy arraigada a lo que eran las personas de ese entonces. Durante el Porfiriato, Ojo de Agua se convirtió en la estación del ferrocarril Hidalgo, lo que trajo la conexión de Pachuca, Villa de Tezontepec y Ciudad de México hacia Ojo de Agua, convirtiendo a la hacienda en un centro de comercio e intercambio para esta, haciendo o provocando que los hacendados trajeran consigo beneficios económicos. Sin embargo, para los peones eran consecuencias duras, ya que trajo con ellos jornadas largas, salarios bajos y el provocar las tiendas de raya. Bueno, tenemos que para la época de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, esta hacienda fue ocupada principalmente por Emiliano Zapata como cuartel general.
debido a su ubicación, ya que estaba muy cercana a lo que eran las zonas ferroviarias y a lo que era la capital, la Ciudad de México. Tenemos que en el año 1916 se dio un enfrentamiento entre tropas zapatistas y carrancistas, con un triunfo para las tropas zapatistas. Tenemos que posteriormente esta zona se volvió un poco insegura derivado a los múltiples enfrentamientos que se daban en la zona. Y en el año 1918 esta zona fue embargada por el gobierno carrancista, perdiendo principalmente su enfoque tradicional, que era la ganadería y la agricultura. Poco después del embargo que sufrió, esta hacienda dejó de funcionar como tal, perdiendo su enfoque. Y después, con el crecimiento poblacional del municipio de Tecámac dentro de estas tierras, se creó lo que hoy es el fraccionamiento de Ojo de Agua, lo que crea un nuevo enfoque y una nueva visión de la hacienda. Actualmente así es como luce la ex hacienda Ojo de Agua.